Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los 5 principios SOLID que van a permitir que tu código pase al siguiente nivel, dado que se centran principalmente en hacer que sea mucho más legible, mantenible y escalable a largo plazo. Esto es unos conceptos súper necesarios en tu carrera como desarrollador. También veremos todo esto con ejemplos prácticos y en el caso de que te gusten, que eso espero, recuerda que abajo tienes los enlaces a todas mis redes sociales y si te gusta el vídeo puedes darle like, suscribirte, compartirlo y sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero de los principios SOLID, aquí tenéis toda la agenda que tenemos precisamente para este vídeo, que es en los diferentes puntos que veis aquí, que vamos a ir viendo todos y cada uno de ellos poco a poco para no iros haciendo muchos más spoilers de en qué consiste cada uno. El primero de todo es la introducción a los principios SOLID y precisamente que es, como bien pone, un acrónimo de, aquí salen escritos todos y cada uno de ellos, que por no ir leyéndolos ahora mismo luego los vamos a ir viendo mucho más en detalle. Y como os he dicho, precisamente la importancia de seguir estos principios es que nos permiten tener un desarrollo mucho más ágil, también de cara al futuro un código mucho más mantenible, flexible y que se podrá adaptar y cambiar sin que tenga que generar un montón de problemas y desastres precisamente en ello. Entonces vamos con el primero de todos, que es el principio de responsabilidad única, o aquí como os dice la abreviatura en inglés, Single Responsible Principle, ¿vale? Creo que lo he dicho bien. Entonces, la definición es básicamente muy sencilla. Establece que una clase o funcionalidad debe ser responsable única y exclusivamente de una cosa, que eso luego lo veremos más adelante en un ejemplo que os tengo puesto con un product service en el cual vais a ver que hay diferentes funcionalidades y unas de ellas no van exactamente relacionadas con lo que vienen siendo los productos, ¿vale? Al final, ¿en qué se aplica esta mejora? Bueno, se aplica a que en el caso de que no tengas código que afecte a diferentes entidades de dominio o a diferentes estructuras, como ya sean productos, archivos, código entremezclado, sino que esté cada uno en sus diferentes clases y tú llames a esos métodos, a la hora de que tengas que realizar tus cambios, pues no va a verse manchado con las funcionalidades que vienen, pues por ejemplo, de tus imágenes o de correos, etcétera, ¿vale? Cada cosa tiene que estar correctamente separado y además que eso ayudará también a la hora de poder testear todo tu código. Entonces vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Muy bien, y estamos aquí en mi proyecto de e-commerce API, que tenéis el link en la descripción, en el cual vamos a utilizar precisamente de ejemplo para algunos de estos principios SOLID. Como he dicho, el primero, que es el de una clase de responsabilidad única. En este caso estamos, como bien veis aquí, en mi clase de Product Service. ¿Qué pasa? Que esta clase de Product Service tiene una particularidad, por ejemplo, que es en este método de aquí de guardar, que yo cuando recibo una solicitud de guardar un producto específico, veis aquí que me llega también un multipart file. En este caso es básicamente una imagen que va adjunta con el producto que se quiere guardar. Entonces, la lógica que hay aquí es que tú no puedes tener aquí mezclado la lógica que le correspondería a la hora de poder subir este fichero, porque esto tiene que ver con otro tipo de cosas distinto a lo que es tu clase de producto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Sin más, estamos aquí inyectando la clase de file upload util y esta clase tiene un método que se llama guardar archivo. Ya está, es muy sencillo porque solo le pasas el nombre del archivo que quieres, le pasas tal cual el archivo y después ya esta clase de aquí, que estará en su parte correspondiente, tendrá su lógica para poder guardar, en este caso pues es un archivo, una imagen, ¿vale? Entonces así estamos desacoplando toda la lógica y yo aquí podría hacer los cambios que quisiese, que al final aquí entre medias sigo llamando a mi clase de guardar el archivo y va a seguir haciéndolo y tengo que poder despreocuparme de eso y todo está ordenado en su sitio, ¿vale? Espero que os haya quedado bastante claro y pasamos al siguiente. Estamos en el principio de abierto cerrado, Open Close Principle. ¿De qué consiste esto? Bueno, es básicamente de que una clase tiene que estar abierta a extender el código en sí
pero esto que lo estamos diciendo aquí como una clase, en verdad se puede ver, como veis aquí, como unos módulos, funciones. Tampoco hay que tomárselo tan estrictamente en ese aspecto, sino que al final es el conjunto global de cómo se hace esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú básicamente con lo que consigues con esto es de que tú, a través de la herencia, polimorfismo, las interfaces, etcétera, seas capaz de que haya una funcionalidad de la cual tú ya estás abstraído, ¿vale? Entonces tú tendrás una parte de tu código que depende de estas implementaciones de las interfaces y esa parte del código tú no lo tocas porque es algo abstracto. Sencillamente sabes que cuando pases por esa parte del código ya se va a hacer la implementación que le corresponda. Y si todo esto que te estoy diciendo de las interfaces, las implementaciones y demás te está liando y no terminas de entenderlo, no te preocupes porque vamos a verlo ahora en un ejemplo práctico. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo, pero esta vez estamos en una clase que se llama Payment Service. Esta clase se encarga únicamente de hacer lo que vienen siendo los pagos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los pagos se pueden hacer de diferentes maneras, ya pueden ser con tarjetas de crédito, con cuenta de PayPal, etc. Para este caso concreto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, la gracia es que yo cuando llame a mi clase de Payment Service va a tener un método que es el de hacer el pago, ¿vale? En este caso no le he puesto aquí la cantidad ni nada porque esto es solamente para hacer la prueba, pero para que me entendáis. Y en este método yo le voy a pasar el tipo de pago que quiero realizar. Entonces diréis, ¿cómo lo hago aquí? Bueno, básicamente lo que está aquí hecho es ni más ni menos que aplicando el patrón strategy, que eso, si no lo sabéis, tengo también otro vídeo al respecto, pero que es básicamente una de las maneras más fáciles y que va más relacionada precisamente con este principio. Y es que lo que hacemos es que nos creamos un mapa clave-valor en el cual la clave va a ser el nombre de esta implementación que tengamos y el valor va a ser precisamente la implementación de la interfaz. Y esto se va a hacer cuando se cree el constructor, o sea, esto está aquí en el constructor, utilizando aquí unos streams y obteniendo de esta manera este mapa de aquí, ¿vale? Que es por el nombre del qualifier que está puesto precisamente para la implementación y luego la propia implementación. ¿Cuáles son estas? Para dejar ya de rayaros con tema de implementación. Pues tenemos básicamente aquí esta clase que tiene el qualifier name de card, para simplificarlo. Este es hacer un pago con una tarjeta de crédito e implementa lo que nos interesa, que es el Payment Interface. Como habíais visto antes, en el mapa clave valor tiene que ser el valor un Payment Interface. Que esto es uno que me lo he creado yo, que al final tiene un método que es hacer un pago y no retorna, bueno, nada más que un texto, ¿vale? Que en este caso es tarjeta de crédito. Y luego tengo otro que es para hacerlo con PayPal, que también implementa la interfaz, pero aquí solo devuelve PayPal y tiene este nombre. Entonces, la gracia es que este código yo ya no tengo que tocar esta parte nunca más, porque aquí directamente siempre me vendrá un tipo de pago y yo de esta manera que tengo ya aquí preparada utilizando el patrón strategy, siempre voy a coger el tipo de pago que quiero, voy a llamar aquí al método hacer un pago, porque esto al final es un mapa clave valor, pero el valor es lo que hemos dicho, o el tipo de pago en tarjeta de crédito o el tipo de pago de PayPal ahora mismo. Entonces, sea el que sea, voy a obtenerlo, voy a hacer el pago y me voy a olvidar. Por eso este es un ejemplo bueno de cómo tú en esta clase ya no vas a volver a tener que tocarla, no hay que modificarla, sino que simplemente cuando quieras añadir funcionalidad te creas otra nueva clase que implemente la interfaz que le toca, que en este caso es el Payment Interface, y ya con eso vas a añadir funcionalidades en clases aparte sin manchar esta, y así el código va a ser mucho más mantenible. Muy bien, y el siguiente, el principio de sustitución del Liskov, el cual puede parecer bastante complejo, dadas las definiciones que tiene, que al final es que, si tenemos, como bien a lo mejor te pone aquí, una clase de tipo S, que es una subclase de tipo T, entonces los objetos de tipo T deberían poder ser reemplazados por los de tipo S sin que se alteren. Lo cual esto, así dicho de esa manera, suena bastante
complicado y obtuso, ¿vale? Al final, todo esto lo que sirve realmente es para que cuando usas el principio de sustitución del scope te aseguras de que las subclases en verdad están extendiendo correctamente de la clase que le toca, o en el caso de que lo estemos utilizando con interfaces, tenga el sentido correspondiente a la hora de implementar esas interfaces, porque si no, no tendría sentido que lo hiciesen y pueden tener comportamientos inesperados, ¿vale? Aquí también os dejo en esta explicación un ejemplo práctico utilizando pues una similitud con ave y con volar y con un pingüino, ¿vale? Porque al final un pingüino no vuela, pero también os voy a poder hacer otro ejemplo con el código, como lo vais a ver ahora, para que os sirva más o menos de utilidad. Muy bien, volviendo al ejemplo anterior que habíamos visto, yo tengo aquí una interfaz que se llama Payment Interface, ¿vale? Y al final tiene solamente un método que es el de hacer un pago y no tiene ningún parámetro de entrada, pero vamos a hacer ahora mismo suposiciones. Imaginémonos que pudiese también recibir dinero, ¿vale? Una cierta cantidad, y yo tuviese aquí, como ya habíamos visto antes, diferentes implementaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me crease una nueva que no fuese compatible o que no tuviese ese sentido? Por ejemplo, yo quiero que se puedan hacer pagos de manera gratuita. Pues yo tendría que coger aquí, hacerme una interfaz y implementar la interfaz, ¿vale? Con el pago gratuito, pero yo estaría aquí recibiendo unos parámetros, que en este caso es el del dinero, y que tampoco ni siquiera voy a utilizar, y realmente para estos casos tampoco tendría que devolver nada. Entonces, con esto lo que quiero que os hagáis cuenta no es básicamente ni más ni menos de que en este caso no tendría mucho sentido, ni serían los distintos tipos sustituibles que unos con otros, ¿vale? Al final, este de sustitución del scope se puede ver de diferentes maneras. Si te centras más en la parte del polimorfismo con las subclases, o al final si te centras más en la aquí de las partes de las interfaces, yo diría que con este al final es un buen resumen, aunque luego también hay otro método que se centra precisamente a la hora de tener las distintas interfaces, de cómo no hay que hacer lo mismo, ¿vale? Yo en este caso os estoy centrando en este ejemplo, pero realmente al final esto tiene que ver mucho más relacionado con la otra parte que hemos visto del polimorfismo y del ejemplo, de que un pájaro puede volar, un pingüino no, pues depende de cómo esté heredando, pues tendría sentido o no. Al final, como la herencia y el polimorfismo, y aquí con las interfaces, van un poco de la mano, es para que os hagáis una idea, pero al final viene a ser más o menos lo mismo, solo que en esos ámbitos. Siguiente principio, el principio de la segregación de interfaces. Básicamente este establece que una clase no debería verse forzada a implementar interfaces que no utiliza y que en lugar deberían ser específicas y centradas para cada caso de uso, ¿vale? Esto es básicamente muy relacionado con cosas que habíamos visto con el ejemplo de antes de sustitución del scope, de que en este caso nos centramos expresamente en las interfaces, y es que no deberíamos tener interfaces como que sean multifuncionales, que tengan muchos métodos distintos y que al final se centren, sino que tendríamos que hacerlo de una manera mucho más granular. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de que os digo de que una interfaz no debería tener métodos imprimir, escanear y fax, dado que al final, dependiendo de qué objeto te lo fuese a realizar, podría tener sentido o no, porque puede que haya impresoras que hagan unas cosas de más, otros de menos, sino que tendrían que estar separados. Igual con el ejemplo que vimos anteriormente, pues es básicamente eso, de que no tendrían que haber implementaciones que no le correspondieran. Al final el principal beneficio de esto es que te vas a ahorrar el hecho de utilizar luego de cara al futuro, si tienes muchas implementaciones de esta interfaz, problemas a la hora de mantener y entender tu código, porque si estás pensando, vale, esta interfaz hace esto, pero tienes que acordarte de que había 2 o 3 casos de uso que la implementaban y realmente no hacía falta, entonces eso ya está perdiendo su sentido y su esencia, y ya tienes que estar con problemas de compatibilidad entre diferentes casos de uso. Entonces para este caso es mucho más sencillo de que tengas las interfaces correctamente separadas donde corresponden. Bien, y el principio de inversión de dependencia, que este básicamente establece que
las deudas de alto nivel no deberían depender de las deudas de bajo nivel, sino que ambos deben depender de abstracciones. Básicamente esto se dice de que tú no puedes tener en tu código diferentes funcionalidades que las cuales sean dependientes de una implementación exacta. Esto es básicamente de que tienes que utilizar interfaces, ¿vale? Al final, dicho de una manera mucho más sencilla, tú no puedes tener tu código que dependa de casos concretos, porque luego el día de mañana, si tienes cualquier problema, tienes que ir específicamente a esa parte del código a cambiarlo, porque como no dependes de abstracciones, pues es eso, te toca ir a cambiarlo caso por caso. Y eso, imagínate de que estuvieses utilizando por ejemplo, una base de datos MySQL y el día de mañana tú coges y quieres cambiarte una base de datos de PostgreSQL o MongoDB o lo que sea. Pues si tú no has utilizado las interfaces y las implementaciones, el día de mañana, como te toque cambiarlo de toda una aplicación, precisamente todo este sistema, te va a tocar ir clase por clase, método por método, adaptándolo al nuevo sistema. En cambio, si utilizas una interfaz, será tan fácil como la interfaz no la vas a tener que tocar, porque eso ya es abstracto, y lo que sí que vas a tener que cambiar es crear las nuevas clases donde estará la lógica para esta nueva base de datos, y tendrás que encargarte de que se utilice la implementación de tu nueva base de datos. Pero eso es muy sencillo y no tienes que cambiar todo el código de los lugares anteriores. Por eso el principio de inversión de dependencia es súper práctico. Y para verlo en código también mucho más sencillo, vamos a verlo ahora mismo. Y básicamente aquí estamos con un ejemplo muy práctico y muy sencillo, que es básicamente una implementación de mi user service, ¿vale? Este user service que se encarga solamente de actualizar, encontrar y borrar usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso concreto? Para empezar, en este caso concreto, lo que veis y lo que me hacía referencia es que yo aquí estoy utilizando para empezar una interfaz, la del user repository. Aquí ya automáticamente Spring, por cómo funciona, se encargará de inyectarme, en este caso, la implementación que necesito para acceder a mi base de datos MySQL. Pero como veis, yo la estoy utilizando aquí para todo, para encontrar por el ID, para guardarlo, y al final lo estoy utilizando en todos estos sitios la interfaz. Entonces el día de mañana, si yo con mi user repository quisiese que en vez de que fuese MySQL fuese Postgre u otra, yo este código de aquí ya no lo toco, porque como es una interfaz y además está inyectado, ¿vale? Esto es una inyección de dependencias que igual lo veis un poco más raro, que aquí pone private final. Esto es porque tengo esta anotación aquí de Lombok, pero si no, otra manera muy típica, que seguro que a mucha gente le suena, es ponerle aquí la anotación de AutoWire. Esto es realmente una inyección, pero una inyección de lo que se refiere al valor, ¿vale? A esta propiedad en concreta. En cambio, de la otra manera, como lo tenía, estaba haciendo una inyección de dependencias porque estaba generando esto automáticamente el constructor y se estaba inyectando directamente en el constructor esta clase concretamente, que es la implementación luego de esta interfaz, ¿vale? Que es mucho mejor hacerlo de esta manera, porque así te aseguras de que se está inyectando todo correctamente en tu clase con un constructor, en vez de que se estén inyectando valores sueltos. Esto es muy recomendado también, pero bueno, es básicamente para que os hagáis una idea de cómo. Aquí ya utilizando una interfaz, todo este código el día de mañana no hay que tocarlo. Es la ventaja de depender de las abstracciones de las interfaces. Así tu código será mucho más escalable. Muy bien, y ya hemos llegado a la parte prácticamente final, que es esta aplicación de los principios Solid en los proyectos reales. Es básicamente para explicaros de que a día de hoy en todas las grandes empresas siempre, o debería, que haya una persona como sea el tech lead o tu senior o gente al respecto que ya tenga que saber y conocer estos principios, porque al final esto lo que viene a ser, igual que los patrones de diseño, de arquitectura y demás, son soluciones comunes que están probadas ya a lo largo del tiempo que funcionan a problemas comunes. En este caso, pues no tienen tanto misterio, como habéis visto, es aplicar una cierta lógica, sobre todo, y lo más importante, herencia, polimorfismo y el uso correcto de las interfaces y entender toda esta lógica es súper importante, es todo esto para poder
hacer un desarrollo mucho más sostenible a largo plazo y escalable, ¿vale? Entonces ya básicamente con eso espero que os haya servido de gran utilidad. Ya esta es la conclusión de lo que me queda y hay algunos recursos adicionales que podéis ver, por ejemplo la página web de Refactor Guru. También hay libros como Clean Code de Robert C. Martin, que esto es súper conocido. Luego también pues puede haber cursos en Udemy, en Coursera. En definitiva que tenéis muchas maneras extras de poder seguir informándoos al respecto y poder seguir practicando mucho más todo esto poco a poco, y que al final cuando le cojáis el punto veréis que os sale súper natural y os permite hacer un código como todos unos seniors. Ya lo último que me queda por decir es que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartir y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.